Dios le bendiga, Dios le guarde. Qué lindo poder conectar una vez más contigo y seguir con esta serie de enseñanzas acerca de la fe. Es un tema muy interesante. Hemos decidido ponerle como tema la fe que agrada a Dios. Pero necesitamos que tú puedas ver el video completo para que puedas entender, porque allí estamos analizando muchas palabras importantes y muchos puntos de vista importantes que pueden ayudarte en tu vida, en tu andar con nuestro Señor Jesucristo, y pueden edificar tu vida de una manera especial, de una manera poderosa. Así que quiero que pueda estar conmigo y pueda acompañarme esta media hora que nosotros hacemos de video de enseñanza con el propósito de poder llegar a tu vida, edificar tu vida y que tu vida sea una vida victoriosa en el nombre de Jesús. Estamos analizando este tema, el tema de la fe. Hemos decidido tomar como base el libro de Hebreos capítulo 11 y hemos decidido analizar los primeros tres versos, del verso 1 al verso 3. Estuvimos la primera entrega hablando y definiendo y describiendo lo que la Biblia nos dice que es la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que está hablando el autor de los Hebreos, que es la fe. Está diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que es como define el autor de los Hebreos o la Biblia lo que es la fe. Ahora nosotros hablamos qué significaba la palabra certeza. La palabra certeza literalmente significa pararse debajo. Y esto habla técnicamente de una escritura de propiedad. Habla que yo me puedo parar debajo del derecho de escritura de propiedad para reclamar algo como mío. Lo explico de la manera siguiente. Cuando tú tienes un solar o tienes una casa, tú puedes pararte y esa casa o ese solar, esa vivienda o ese solar, ese terreno está a tu nombre. Tú puedes pararte debajo del derecho de esa escritura, de que esa propiedad te pertenece. Tú estás seguro de que eso es tuyo porque legalmente el título está a tu nombre. Eso es lo que significa la fe, la palabra certeza. Le está diciendo, por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy seguro que eso es mío. La fe es estar seguro que las promesas de Dios me pertenecen. Que lo que Dios está hablando, diciendo en su palabra, es mío, me pertenece. Yo estoy seguro, estoy confiado. Eso es la fe. La fe es la confianza, la seguridad de que las promesas de Dios me pertenecen. Por eso, por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es estar convencido de que lo que yo estoy leyendo, analizando, el pensamiento que tengo acerca de Dios es así, que lo que yo estoy reclamando, que la seguridad que tengo es de esa manera, es como lo estoy haciendo, estar convencido de algo. Eso es lo que significa la palabra convicción, estar convencido de algo. Por eso está diciendo pues la fe, la certeza, la seguridad, pues la fe, la seguridad de lo que se espera, de las cosas que se espera, estar convencido de las cosas que no veo. Estoy seguro y convencido de que las promesas de Dios me pertenecen, que son mías. Estoy amparado debajo del título de propiedad. Ahora bien, algunas versiones no traducen o no utilizan la palabra certeza, sino que utilizan la palabra sustancia. Algunas versiones, como la versión Reina Valera antigua. Y nosotros queremos analizar la fe de ese punto de vista, de esa perspectiva, de esa versión Reina Valera antigua, porque no utiliza la palabra certeza, sino la palabra sustancia. La Reina Valera antigua dice, pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. No utiliza la palabra certeza, sino la palabra sustancia. Ahora, ¿qué es una sustancia? Es muy importante nosotros podamos saber esto, que es una sustancia. Una sustancia es la parte fundamental de algo. Eso es una sustancia. Una sustancia es la parte fundamental de algo. Es una sustancia. Por ejemplo, doy un ejemplo sencillo. Un limón. Usted tiene un limón y usted exprime ese limón. El ácido del limón es la sustancia de ese limón. Viene siendo el limón mismo, el ácido del limón. Usted tiene una china, un limón o cualquier fruto que usted exprime. El ácido cuando sale de ese fruto o esa fruta viene siendo la sustancia de ese fruto, de esa fruta. Eso es lo que es una sustancia.
Quiere decir que cuando exprimimos el limón, el ácido del limón es el limón mismo. Es la sustancia del limón, está saliendo del limón. Ahora esto lo podemos ver más claro si nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3. Aquí hay una declaración poderosa de parte del autor de los Hebreos, que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, aquí está hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. Está utilizando la misma palabra griega que utiliza en Hebreos capítulo 11, verso 1. Aquí está utilizando la misma palabra griega para hablar acerca de Jesús. Está diciendo que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Quiere decir que Dios mismo, porque la sustancia de Dios, eso es Jesús. Y el autor de los Hebreos en el capítulo 11 está diciendo que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Quiere decir que las cosas que yo estoy esperando, la fe es la misma, viene siendo la misma clase, la misma categoría de las cosas que espero. ¿Qué es la fe? La fe es Dios operando y trabajando a través de nosotros. La fe es el Espíritu Santo en nosotros haciendo la obra de Dios. La fe es Jesús manifestándose en nosotros para nosotros hacer las cosas que le agradan a Dios. Eso es la fe. Porque está diciendo, pues la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Quiere decir que somos parte de las promesas de Dios. Quiere decir que somos parte de las cosas de Dios. Somos parte de la naturaleza divina. La fe es Jesús operando a través de nosotros. La fe es Dios manifestándose a través de nosotros. La fe es el Espíritu Santo dentro de nosotros obrando de una forma sorprendente y sobrenatural. Quiere decir que somos parte de las cosas de Dios. Somos parte de la promesa de Dios. Somos parte de aquellas cosas que nosotros esperamos. Somos parte de lo que Dios está diciendo en su palabra. Somos parte, está diciendo pues la fe, la certeza, la sustancia de las cosas que se esperan. Quiere decir que la fe está dentro de mí. Yo soy parte de aquellas cosas que Dios ha decidido entregarme. Gloria al Señor. Esto es interesante. Esto es poderoso. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Juan capítulo 14, verso 16, porque aquí hay una declaración poderosa de parte del Señor. Nosotros lo hemos leído en varias ocasiones, yo sé que usted también. Libro de Juan capítulo 14, verso 16, verso 17. Jesús dice la manera siguiente: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Aquí Jesús está hablando de que nosotros íbamos a recibir al Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es la sustancia de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que trae la fe a nuestra vida. Por eso es que la fe bíblica es diferente de la fe natural. Recuérdese que al principio de esta primera entrega que hablamos que existen dos tipos de fe. Está lo que es la fe bíblica, la fe espiritual, y está lo que es la fe natural, que son muy diferentes, aunque a veces pueden trabajar juntas, y Dios puede utilizar la fe natural para glorificarse o hacer algo que Él quiere de una manera especial porque Él es soberano, pero eso es muy, muy diferente. La fe bíblica es diferente a la fe natural. La fe natural, la fe dada por Dios a la humanidad y que el hombre desarrolla para alcanzar los grandes logros, las grandes metas, para poder hacer todas las cosas que nosotros vemos. Por eso nosotros hemos oído muy grandes testimonios de muchos hombres que han desarrollado y han llegado y han hecho cosas sorprendentes y sobrenaturales que trajeron del mundo espiritual al mundo físico, cosas que parecían imposibles de realizar, pero se mantuvieron firmes, confiados, venciendo todo obstáculo y toda oposición, porque confiaron en aquella idea, aquel proyecto, aquel pensamiento que ellos tenían, aquel sueño, aquella visión que tenían. Es una fe natural que Dios le ha dado al hombre y que muchos la desarrollan, uno más que otro. Conocemos personas del pasado, personas del presente, y aún personas que están alrededor de nosotros mismos, que hemos desarrollado esa fe, pero yo la llamo una fe natural, porque esta fe fue distorsionada por el pecado. Cuando Adán pecó y el pecado entró en la humanidad, esa fe fue distorsionada. Por eso conocemos mucha gente que puede tener un espíritu ferviente y desarrollar ideas y proyectos, pero a la vez ser personas que no creen en Dios,
ser personas que no creen en el cristianismo. Lo hemos visto en el pasado, personas que han tenido espíritu ferviente, han realizado obras maravillosas, pero son personas que han sido ateos, son personas que no han creído en el cristianismo, no han creído en Jesús. Conocemos personas hoy en día también que son personas brillantes y han desarrollado muchas empresas y muchas cosas, pero muchos de ellos no creen en Dios y muchos de ellos son inmorales. Son personas que viven una vida desordenada moralmente y que no tienen una vida en santidad. Por eso esa fe es muy diferente a la fe bíblica, la fe espiritual. Nosotros estamos hablando de una fe bíblica, una fe espiritual. La fe es la sustancia, es Dios operando a través de mí. Son las cosas de Dios manifestadas en mí. Por eso se manifiesta en mi interior, porque la fe espiritual está dentro de mí. Es por la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. La fe es el depósito de Dios en mi vida. La fe es Dios actuando a través de mí. La fe es Dios manifestándose en mi vida de una forma poderosa y una forma especial. Ahora dice, pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Dice la demostración de las cosas que no se ven. Quiere decir que la fe tiene dos partes. Podemos dividir la fe en dos partes. Está la parte espiritual y está la parte física, la parte material o las obras de la fe. Eso es lo que nos quiere decirle el autor de los Hebreos y lo vamos a ir analizando con otros versos. Quiere decir que está la parte espiritual de la fe, que son las cosas que no vemos, son las promesas de Dios que no vemos. Pero está la parte física o la obra de la fe que tiene que completarse para que la fe pueda ser una fe firme, pueda ser una fe bíblica, una fe poderosa. Porque nosotros no solamente podemos tener la fe en el ámbito, no podemos tener la fe solamente en el ámbito espiritual, sino que tenemos que llevar la fe al ámbito físico. Por eso dice pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Nosotros tenemos que demostrar y manifestar aquello que hemos creído. Fue lo que hicieron los protagonistas del libro de Hebreos, los personajes que aparecen en el libro de Hebreos. Ellos trajeron lo que estaba en el corazón de Dios, lo que estaba en la mente de Dios, lo que está en el mundo espiritual, lo trajeron al mundo físico, lo manifestaron. O sea, ellos lo creyeron y lo manifestaron. La fe cree y la fe también se manifiesta de una manera especial, de una manera poderosa. Si nosotros vamos al libro de Juan, aquí mismo el capítulo 14, pero ahora el verso 21 del libro de Juan, podemos ver una declaración poderosa aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso está diciendo, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me voy a manifestar a él. Diciendo, se va a manifestar Jesús en nosotros, se va a manifestar. Quiere decir que la fe, cuando nosotros creemos en Dios, la fe es espiritual, pero también se manifiesta. Jesús dice, me voy a manifestar a Él. Es decir, cuando nosotros recibimos al Señor por fe, manifestamos aquello que hemos creído. Gloria al Señor. Pero quiero que vaya conmigo al libro de Santiago, Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, verso 14. El apóstol Santiago aquí nos explica cómo funciona la fe de una manera especial y él completa la fe, él la divide en dos partes y la completa para que nosotros podamos tener un mayor entendimiento. Santiago capítulo 2, verso 14, aquí hay una declaración poderosa de parte del apóstol Santiago. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí está hablando el apóstol Santiago. ¿De qué aprovechar algunos si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Quiere decir, la fe en sí sola, la fe simplemente la creencia, eso se llama una fe vana. No podrá salvarle. Ahora dice el verso 15, y si un hermano o una hermana está desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está hablando que si una persona tiene una necesidad y nosotros vemos la necesidad y dejamos que la persona se vaya sin ayudarle a cubrir la necesidad, ¿de qué aprovecha? Porque la fe
tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. La fe tiene que ver con moverse a hacer la voluntad de Dios. Eso es la fe. Nosotros sabemos que la Biblia se nos habla de que tenemos que ayudar al necesitado. Y si es una persona necesitada y nosotros tenemos fe, tenemos que poner nuestra fe en acción y ayudar a esa persona, lo que está diciendo el apóstol Santiago, pero sigue diciendo el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Por eso está diciendo el autor de los Hebreos, está definiendo la fe de una manera especial. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La sustancia de las cosas que se esperan. Está hablando que nosotros tenemos en nosotros esa sustancia. Pero dice la demostración de las cosas que no se ven. Es decir, que la fe es espiritual y así lo estuvimos hablando en la primera parte de esta enseñanza. Pero la fe también es física. Hay una parte espiritual de la fe que las cosas que no se ven. Muchas de las promesas de Dios y muchas de las historias nosotros leemos en la Biblia no la vemos. La mayor cantidad de la escritura, las cosas que hablan en la Biblia nosotros no lo hemos visto, lo creemos por fe. Nosotros creemos en todo lo que la Biblia nos dice, lo creemos por fe, no lo hemos visto. Nosotros no hemos visto al Señor Jesús, no hemos visto a Abraham, Isaac, Jacob, no vimos los milagros, no estuvimos en Israel cuando se abrió el Mar Rojo, pero lo creemos por fe. Ahora, nosotros creemos eso por fe y esa sustancia está en nosotros, esa creencia está en nosotros, pero demostramos aquello que nosotros hemos creído. Se puede demostrar, traer al mundo físico lo que está en el mundo espiritual. Es lo que está diciendo Santiago, por medio de la acción de la fe, por medio de la obra de la fe. Dice el verso 18, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está diciendo, tú tienes fe, yo tengo obras. Hay como en forma de un debate. Muéstrame tu fe sin tus obras y te voy a mostrar mis obras con mi fe. Hay un debate entre, está hablando Santiago de dos personas que aquel dice que tiene fe. Hay personas que dicen yo creo, pero no simplemente podemos creer y decirlo de labio. Por eso dice, aquel que escucha mi palabra y la hace. Eso lo vamos a analizar, que siempre Jesús utiliza esta palabra. El apóstol Santiago también dice, no sean tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. O sea, Jesús dice, aquel que oye mi palabra y la hace. Dice, aquel que escucha mi palabra y no la hace. O sea, que nosotros escuchamos la palabra de Dios, creemos, pero hacemos aquello que nosotros hemos creído. Eso es fe, ahí se completa la fe. Pero seguimos analizando. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Esto es interesante. Y luego vamos a analizar este verso, lo vamos a retomar para analizar este verso. Ahora no tenemos el tiempo para analizarlo completo. Pero está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Está bien. También los demonios creen y tiemblan. Esto es importante porque los demonios tienen más fe que nosotros en ese sentido porque ellos han visto a Dios. Ellos han visto los ángeles, ellos pelean con los ángeles. Ellos tienen una guerra constante con los ángeles de Dios. Los ángeles caídos pelean con los ángeles de Dios. O sea, que ellos saben que Dios existe. Está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Está bien. Pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, que no es solamente que tú digas que cree en Dios, sino que tienes que manifestar aquello que tú has creído. Hasta que no manifestamos aquello que nosotros hemos creído, la fe no está completa. La fe es una fe vana. Gloria al Señor. Pero seguimos leyendo. Más quiere saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿Quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Está utilizando y está diciendo hombres vanos. Quiere decir que cuando la fe no tiene obra, la fe es vana. Cuando la fe no tiene obra, es una fe vana. No vale delante de Dios. Es una fe sin fruto porque no tiene obras. La fe tiene que tener obra para completarse, para ser una fe completa. Está diciendo, ¿tú quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Gloria al Señor, lo quiere demostrarle. Entonces nosotros podemos tener una fe vana. Existe lo que es la fe vana y existe lo que es la fe de obras muertas. Y eso lo vamos a analizar con más detalles. La fe vana y la fe de obras muertas, la cual Dios no recibe, que son obras que la persona hace de acuerdo a su propio criterio, pero que Dios no la recibe. Por eso Dios, Él le dirá a muchos, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Gloria al Señor. Dice el verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dice, esta fue justificado Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Él fue justificado por las obras. Dios le habló a Abraham y Abraham accionó, subió al monte para ofrecer a su hijo en sacrificio. O sea, recibió lo que Dios le dijo, pero accionó, obró para ofrecer a su hijo en el monte. Entonces el verso 22, y aquí quiero detenerme de una manera especial, dice, no ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Ahí él está dividiendo la fe en dos partes y ahí está volviéndola a unir. Él la divide. Él está hablando lo que es la fe en esencia y no podemos confundirnos. Por muchos años hemos estado confundidos acerca de este tema, pero esto está claro. Él dice el verso 22, y vuelvo y lo leo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Que la fe se perfeccionó por las obras. Él dice que la fe se perfeccionó por las obras. Cuando la fe no tiene obra, no está perfecta. Cuando la fe no tiene obra, no está completa. Cuando la fe no tiene obra, no hay un fundamento correcto. Es decir, la fe se perfeccionó con las obras. Dice, ¿no ve que la fe actuó juntamente con las obras? Ahora, la palabra actual aquí, el significado en el original de la palabra actual significa literalmente trabajar junto. Eso es lo que quiere decir la palabra actual en el original, trabajar junto, cooperar, ayudar, colaborar. Está diciendo que la fe y la obra trabajan juntos, coopera, ayuda. La obra ayuda a la fe. Por eso tienen que estar juntas, unidas, para que sea una fe bíblica, una fe espiritual. Por eso está diciendo, no ves que la fe actuó juntamente con las obras. La palabra actuó juntamente con las obras significa trabajar juntos, cooperar, ayudar, colaborar. Entonces, lo que tenemos, lo que la fe significa es que la fe y la obra trabajan juntos, y para que la fe sea una fe completa, una fe verdadera, una fe bíblica, necesita las obras, necesita la acción de las obras, necesita materializarse. Lo que yo creo tengo que materializarlo. Entonces la fe podemos decir que es vertical porque hacia arriba, hacia Dios, pero la fe horizontal porque se abre al mundo material, al mundo físico, hacia la persona, se manifiesta hacia la persona. Es decir, que lo que yo creo tengo que llevarlo a la práctica. Lo que yo creo tengo que manifestarlo en la práctica para que la fe esté completa, lo que está diciendo el apóstol Santiago de una forma especial y de una forma poderosa. Quiere decir que la fe es espiritual, pero la fe también es práctica. La fe es espiritual, pero la fe también es práctica. Quiere decir que lo que creo lo manifiesto. Eso es la fe. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Por eso pone los ejemplos de Abraham, pone el ejemplo también de Rahab la ramera. Dice el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero le creyó a Dios y él manifestó aquello que él había creído. Le creyó a Dios accionando. No solamente nosotros estar en nuestros hogares y decir yo creo en Dios, como mucha gente dice, no, yo creo en Dios y yo sé que Dios es bueno, pero no hacemos la voluntad de Él. No hacemos las cosas que le agradan a Él. Para que la fe esté completa, nosotros tenemos que accionar, movernos, hacer la voluntad de Dios. O si no es una fe vana, una fe que Dios no recibe. Gloria al Señor. Dice, vosotros veis pues que el hombre no es justificado, él no es justificado por las obras, sino vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí está diciendo el verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Está diciendo por las obras, no solamente por la fe, no solamente por creer. Ahí entonces unimos lo que es la fe bíblica, lo que está haciendo una separación, dividiendo la fe en dos partes, diciendo que las dos partes de la fe tienen que estar unidas para que sea una fe poderosa. Tiene que estar la fe y tiene que estar las obras. Está hablando de las obras de la fe, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, porque existe lo que es la fe vana, pero también existe lo que es la fe de obras muertas, que son las obras que nosotros hacemos que la Biblia no nos dice que hagamos. Son personas que añaden obras a la Biblia, añaden obras a la fe que la Biblia nunca nos ha dicho que hagamos, o dejan de hacer cosas que tienen que hacer
que van junto con la fe y no lo hacen. Y hacen una parte de lo que son, de lo que es la obra de la fe. Hacen una parte y no están completa. Eso lo vamos a analizar con más detenimiento y vamos a seguir hablando acerca de eso para que usted desarrolle una relación poderosa con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, seguimos leyendo. El verso 25 dice, asimismo, también Raab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Está hablando la ramera, cuando se le dijo, ella que hizo, escondió a los mensajeros y lo envió y envió a los mensajeros por otro camino. O sea, lo ayudó. Y ese accionar que ella tuvo de fe, manifestándolo por las obras, la libró de que ella fuera destruida con su pueblo. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Ahora el verso 26 es poderoso, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Vuelvo y leo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe, si no tiene obras, está muerta. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Como el cuerpo, tiene un cuerpo y está tirado ahí, sin espíritu está muerto. Porque si no tiene espíritu, no importa lo bello que esté, no importa cómo se vea, está muerto. Así la fe sin obra está muerta. Y quiero leerte un último verso. Aquí está en 1 Corintios una declaración del apóstol Pablo, porque a veces se pensaría que Pablo y Santiago están entrando en una contradicción, pero no es así. Lo que pasa es que ambos están presentando la fe de diferentes puntos y perspectivas. Están diferendo de diferentes perspectivas. Pablo está hablando a los judíos, le está hablando a los judíos legalistas, le está hablando a los judíos, a ese pueblo judaizante que creía en la ley y que creía que el hombre iba a ser justificado por las obras de la ley. Y Pablo aclara, lo dice claro, no somos justificados por las obras de la ley, por guardar los mandamientos, no vamos a ser justificados, es por medio de la fe. Ahora Santiago está hablando de que la fe tiene que ser acompañado de las obras, pero ¿cuáles obras? Las obras que nos habla la Biblia, lo que nos habla la palabra de Dios, lo que nos habla Jesús. Pero luego vamos a entrar en más detalle. Pero el capítulo 15, verso 1 y verso 2, del libro de 1 Corintios de la manera siguiente. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste, en vano. Es importante esto. Pablo está diciendo, si usted retiene la palabra que yo le he predicado, son salvos. Pero si no la retienen, creyeron, en vano. Está diciendo, su fe es vana. Es lo que está diciendo Santiago. Hombres vanos. Está hablando que hay muchas personas que tienen una fe vana, que creen, dicen que creen, pero no hacen nada. No se mueven a hacer la voluntad de Dios. No se mueven a hacer las obras que Dios les está hablando que tienen que hacer. Y esa fe es muerta. Por eso está diciendo después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Quiere decir que la fe es espiritual, pero la fe es física. La fe es horizontal hacia arriba, pero la fe es vertical hacia arriba, pero es horizontal, porque se tiende al mundo. Quiere decir que lo que yo he creído lo tengo que manifestar. Por eso le hablé que Jesús dice, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me voy a manifestar a él. La idea de Dios es manifestarse en nosotros al mundo. Pero está diciendo después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Quiere decir que Dios en nosotros. La fe es Jesús actuando a través de nosotros. La fe es las cosas de Dios, la promesa de Dios activada dentro de nosotros, manifestada, depositada dentro de nosotros para manifestarla al mundo. Eso es la fe. La fe, eso es lo que está hablando el autor a los hebreos. Y nosotros tenemos que tener eso claro para poder avanzar. Tenemos, número uno, que diferenciar la fe bíblica de la fe humana, de la fe natural. Y tenemos que separarla para no ser engañado por mucha gente que utiliza la fe y no ser engañado. Saber cuándo es una fe bíblica, cuando alguien está hablando de una fe bíblica. Tenemos que diferenciar y luego esa fe bíblica tenemos que separarla de la fe vana
y la fe de obras muertas. Eso vamos a ir detallando y vamos a ir hablando en transcurso, vayan desarrollando esta serie de enseñanzas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esto te esté edificando y que haya aprendido de una manera especial y que Dios haga cosas maravillosas contigo y que pueda cumplir el propósito de Dios en tu vida, que avance en el nombre de Jesús. Recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Dios te bendiga y Dios te guarde.